Bien, pues imagínense ustedes, 17.3% de las mujeres que trabajaron fuera de su hogar en los últimos 5 años sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo. Altísimo porcentaje. Y le agradezco muchísimo que esta tarde haya tomado la llamada Valeria González Ruiz, quien es coordinadora de vinculación e incidencia en política pública de Early Institute. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues al contrario, muchísimas gracias por tenerme en tu espacio y hablar de esta problemática. Pues sí, es una problemática, gracias, es una problemática de verdad que nos debe de preocupar a todas y a todos. Esta discriminación laboral por embarazo. Ustedes han llevado a cabo este estudio que la verdad está muy interesante. Entre ellos, por ejemplo, que puede haber afectaciones en la salud física de los bebés. Sí, desgraciadamente eso es cierto. Creo que muchas veces cuando hablamos de discriminación laboral por embarazo, creemos que lo único que se ve perjudicado son los derechos laborales de la mujer embarazada, pero no es así. Estamos hablando que la discriminación laboral por embarazo de entrada no solamente es el despido ni la solicitud de prueba de embarazo, sino que puede incluir muchas otras conductas, como por ejemplo hostigamiento, que les pidan que realicen labores que ponen en riesgo su salud, que las cambien de puestos, que les pidan que trabajen en sus licencias de maternidad, y todo esto evidentemente tiene una relación directa con el bebé que nacerá. En el documento que justo publicamos el día de hoy desde Early Institute, queremos evidenciar con casos reales que esto es lo que pasa, y desgraciadamente se ven afectados las niñas y los niños que están por nacer. Uno de los estudios que analizamos ahí, por ejemplo, habla sobre partos pretérmino, sobre posibles abortos espontáneos, la actividad del bebé al estrés cuando nace, y bueno, desgraciadamente en algunos casos pues sí, hasta varias afectaciones a la salud y a la vida del bebé. Es increíble que siendo un derecho que tenemos las mujeres cuando nos embarazamos, esta solicitud de incapacidad, ¿no? O sea, es un derecho que tenemos y está en la ley, ¿no? ¿Y cómo es posible que siendo el pleno 2022 todavía haya quien se la brinque? ¿Por? O sea, es que eso no debería de pasar en ningún caso. Llega un momento en que de verdad ya no puedes trabajar y te tienes que ir y tienes que estar los primeros 3 meses con tu bebé y tienes que estar tranquila y en un ambiente pacífico y de verdad no puedo entender cómo es posible que la gente siga sin entender y sobre todo que luego hay mujeres que desgraciadamente ejercen este tipo de violencia contra mismas mujeres. Sí, desgraciadamente es algo que hay un rechazo a la maternidad y al embarazo en el espacio público. Parte de los estudios que hemos analizado y parte de los hallazgos y las conclusiones de nuestra investigación en el documento es que la maternidad y el embarazo incomodan en el espacio público, especialmente en los trabajos. Cuando a diferencia de los hombres, cuando son padres y están casados, se les asocia con que son más comprometidos, existe un prejuicio terrible alrededor de la maternidad de que eso no sucede. Y entonces comienza el rechazo desde que se da la noticia de que hay un embarazo, ¿no? Y se muestran incómodos en el ambiente laboral. Y entonces empiezan a presionar en muchas ocasiones a las mujeres, una para que renuncien, para que hagan labores que ya no pueden hacer, pero pues cuando estamos hablando del trabajo no es solamente pues un derecho, ¿no? O solamente hablar del trabajo en sí, sino que el trabajo representa estabilidad económica, el trabajo representa también seguridad social, el trabajo también representa acceso a la salud, y eso no se ve. Desgraciadamente hay un trato diferenciado, ¿no? Quizá en la familia, entre los amigos, felicitamos a todas aquellas mujeres que se han embarazado, pero en el espacio laboral eso no está ocurriendo, y justo por eso es muy importante posicionar esta problemática, visibilizarla y cambiar el chip, porque no, la maternidad no es un impedimento, el embarazo es un impedimento para realizar nuestras labores. Simplemente necesitamos coordinación entre empleador y la mujer embarazada y todo se puede realizar. Y también empatía, eso es muy importante.
Claro, tiene que haber empatía, tiene que haber pues el apoyo también entre mujeres, ¿no? De tener estos espacios y que además están por ley, repito, o sea, no están infringiendo la ley, al contrario, están haciendo uso de un derecho que se les da por ley. Esto de que te nieguen un ascenso por estar embarazada o incluso negarte la posibilidad de ir al baño. O sea, se pueden imaginar una mujer embarazada, solo las que hemos estado embarazadas lo podemos saber, cuántas veces te dan ganas de ir al baño. Y esto pasa mucho, muchas veces desgraciadamente te dicen, pues es que tú querías trabajar en esto, no sé, por ejemplo, algunos puestos en los que las mujeres trabajan con su cuerpo, ¿no? Que necesitan para ellos, no sé, una cajera, aquí voy a poner un ejemplo, la cajera, ¿no? Y no las dejan ir a sentarse. O trabajadora del hogar o intendencia. Tenemos un caso en el informe donde se habla de una situación, de hecho es un caso que conoció la CNDH y emitió una recomendación porque era una trabajadora de intendencia que fue presionada para seguir trabajando, limpiando salones, porque trabajaba en la escuela, a pesar de que se sentía mal. Y después de un tiempo, todo ese día estuvo así, al día siguiente tuvo un parto pretérmino, tenía gemelos, uno de ellos nació muerto y el otro con una discapacidad visual. Esto realmente pasa y desgraciadamente las personas cuando discriminan, cuando cometen estos actos que al final son violencia, no se dan cuenta que también están afectando a la o el bebé que está por nacer, ¿no? Entonces es muy importante visibilizar también esto y como tú dices, sí es un derecho, pero desgraciadamente está en papel. Existen leyes, múltiples leyes e instituciones que tienen la competencia para atender estos casos, pero desgraciadamente, por un lado, no se denuncia. Es una realidad de que las mujeres que denuncian discriminación laboral por embarazo en su mayoría son las que ya fueron despedidas. Porque si no les da miedo. Para ellas, exacto. Imagínate denunciar a tu patrón y pretender seguir rindiéndole cuentas, ¿no? Cómo el nivel de hostilidad se incrementaría. Entonces, esto por un lado, el tema de la denuncia está muy complicado. Y por otro lado, también hemos observado que en muchas ocasiones las propias autoridades no saben atender estos casos. No saben identificarlos, o dicen, no, es que esto no es despido, entonces no es discriminación. Hace muchísima falta sensibilizar y capacitar en esta problemática para, por un lado, prevenir adecuadamente, cambiar el chip de que la maternidad y el embarazo no es un problema, que no es un impedimento, no es una enfermedad. No es una enfermedad, y por otro lado también atender de forma adecuada. Muchas veces lo que pasa es revictimizante una vez que denuncian, ¿no? Existe una obligación casi de las mujeres a probar además lo que está pasando. Es muy difícil que un patrón, una jefa o un jefe, digamos, deje pruebas de lo que está haciendo, ¿no? Porque se sabe que está mal, simplemente lo hacen, ¿no? Entonces, muchas veces no hay testigos, no hay un correo electrónico, me explico, y entonces para las mujeres es muy difícil probar lo que está pasando. Y la autoridad tiene que tener la capacitación y la sensibilidad para llegarse de otras pruebas y darle el valor probatorio adecuado al testimonio de la probable víctima. Y la verdad es que esto es tan cierto que, bueno, quienes hemos tenido pérdidas de embarazos y yo me acuerdo de haber pasado por una situación donde me despidieron de un trabajo y yo estaba embarazada y esto me causó un estrés horrible y luego tuve pues una pérdida, ¿no? Y cuando yo demandé en aquel entonces, pues como tú dices, las instancias no están todavía capacitadas como para pues hacer frente a este tipo de situaciones, porque yo te pregunto, por ejemplo, en este caso que nos comentas, ¿hubo alguna denuncia, hubo algún seguimiento, hubo alguna consecuencia para la persona que le causó esto a la persona de intendencia o simplemente quedó así como una historia más que contar? El caso es muy interesante porque la CNDH conoce de asuntos que son promovidos en contra de autoridades. Entonces, no quedó ahí, digamos, las violencias en contra de la mujer, sino que se le revictimizó. Y cuando ella denunció al órgano administrativo para el que está encargado de determinar la responsabilidad administrativa, no atendieron de manera adecuada su caso. Dijeron que no había pruebas, que no podía, ¿sabes?
Increíble. Una serie de conductas posteriores que a falta de sensibilización continúan con la revictimización. Y justo la recomendación de la CNDH, en este caso en concreto, está dirigida a la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, que es quien a través de la coordinación de órganos internos de control revisa los casos y le recomienda capacitar a sus autoridades para que juzguen, porque al final es una instancia que brinda justicia administrativa con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, y que se informen más sobre esta problemática que es sumamente compleja. Insisto, no solo es despido y no solamente es pedir pruebas de embarazo para entrar o para permanecer en un trabajo. Claro, pues la verdad que triste que estemos en pleno 2022 y tengamos este tipo de situaciones en vez de que todo pues siguiera el cauce como debe de ser por ley. Nadie está diciendo que no se haga lo que debe de ser por ley, pero sí hay derechos que se tienen y obligaciones que se tienen también como patrón y que se deben de respetar, Valeria. ¿Ustedes tienes algún medio donde nos podamos, si alguien está interesada en ponerse en contacto con ustedes para mayor orientación? Ustedes ya están muy empapados del tema. ¿A dónde se pueden comunicar? Muchas gracias, qué bueno que lo mencionas. En este documento de investigación que hicimos, también quiero aprovechar para comentarlo, que hemos creado algunas recomendaciones que están dirigidos especialmente a instituciones y organizaciones empleadoras, a tomadores de decisión y también a autoridades de primer contacto. Nosotros, como somos un think tank, lo que queremos es que esa información tenga una incidencia, ¿no?, en política pública. Pero también existe muchísima información, tanto para cualquier persona que quiera informarse como para las mujeres trabajadoras, para que vayan y conozcan todo el informe. Les pido que vayan a la página de Early Institute. .org. Ahí encontrarán inmediatamente la landing page de este proyecto y viene información sobre no sabías que es discriminación laboral por embarazo. Aquí vienen unos ejemplos, viene información sobre dónde se puede denunciar dependiendo de si eres una trabajadora del sector público, o sea, en gobierno o privado en alguna empresa. Entonces creo que puede ser de mucha utilidad. También en breve vamos a tener talleres que van a ser muy didácticos para todas las personas que quieran informarse y conocer más de este tema. Pues que se metan a sus páginas, que se metan a sus redes sociales y que pidan más información. Te agradezco muchísimo, Valeria, esta comunicación. No, al contrario, muchísimas gracias por hablar de esta problemática. Un saludo a su auditorio y quedo pendiente por si hay más dudas. Con muchísimo gusto la responderé. Muchísimas gracias y que tengas excelente tarde. Igual, hasta luego. Gracias, pues ya escucharon, de verdad, qué impresionante las estadísticas, impresionantes casos, y que sigamos de esta manera, como les decía, en pleno 2022 se me hace increíble. Ya son las 2:47, vamos a la última pausa y regresando.